Para ello le invito a abrir la Biblia. Vamos al libro de Zacarías, libro del profeta Zacarías. Vamos al penúltimo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo número 3. Recuerden que ahí tuvimos, no sé si recuerda la enseñanza del miércoles anterior. ¿Cuántos han sido un tizón rescatado de entre las llamas? Amén. Libro de Zacarías, capítulo número 3. Versículo, voy a volver a leer desde el verso primero, verso número 1 al versículo número 4. Esto lo tomaré como un texto introductorio para poder, de ahí en adelante compartir con la enseñanza que nuestro Dios tiene en esta noche para cada uno de nosotros. Y leemos su palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Verso 2, léalo por favor. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Verso 4, por favor. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, mis amados, y pongamos esta enseñanza en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecidos nuevamente para poder, Señor amado, pues estar acá en tu casa con la disposición de que usted pueda con su palabra, Señor, edificar nuestras vidas. Suplico ante todo que de parte nuestra pueda haber esa receptibilidad para nosotros poder entregarnos en esta enseñanza, en cuerpo, en alma, Señor, que nuestra voluntad pueda sujetarse a usted, Dios de continuo. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo suplico. Ministranos, oh Dios, conforme a las necesidades que cada uno de nosotros hayamos tenido, Señor. Padre, acelera también los pasos de tus hijos que han dispuesto en esta noche poder acercarse ante tu casa. Ministra también a nuestros pequeños en la parte superior. Usted sabe, mi Dios, que muchos de tus hijos traen a sus hijos para que puedan, Señor amado, seguir creciendo en el conocimiento. En algún momento, Señor, esa labor rinda también su fruto. Oh, mi Dios, en tus manos pues nos encontramos y ponemos, Señor amado, todo nuestro corazón para que el Espíritu Santo edifique nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar una muy fuerte ofrenda a Hoy vamos a predicar por el tema, ponte a la altura. Amén. Ponte a la altura. Amén. Así que pongamos atención en esta preciosa noche. Cuando se leía o cuando se predicaba la enseñanza del miércoles anterior, el Señor hizo considerar algunos aspectos. Ustedes creo que recuerdan del versículo 1 al 3, donde nos concentramos en gran manera, refiriéndose a que Zacarías tiene una visión acerca del sumo sacerdote, del cual ya vimos en el libro de Amós también, me recuerdo, que era el sacerdote que estaba en su debido tiempo ejerciendo la labor ministerial, aun cuando a medias, pero lo hacía, porque todavía estaba en pleno proceso de reconstrucción, tanto las murallas como el templo. Y eso de una u otra forma se tomó como referencia para usarlo en una visión que Dios le dará a Zacarías con el ánimo de no solamente restaurar la ciudad, sino también restaurar
sí, el ejercicio dentro del tabernáculo. El hecho de que Dios disponga una construcción estructural no implica de que esa estructura refleje lo que hay en su interior. De hecho, llamado, como decimos nosotros, las apariencias suelen engañar. Casas elegantes, muy bonitas, carros de lujo, no implica de que dentro del hogar exista felicidad, de que exista realmente paz. Dios quiso, mi amado, no solamente sanear por fuera tanto las murallas y el templo, sino también restaurarlas por dentro. Y qué mejor ícono tomando como referencia al sumo sacerdote en turno que era Josué. Este Josué, como se aclaró la semana anterior, no es el Josué del libro de Josué, ya que para este entonces ya habían pasado más de 1000 años en función de las épocas que habían transcurrido. Y querido hermano, cuando se ve en visión a Josué por parte de Zacarías, si Zacarías logra considerar de que él se encuentra, hablando del sumo sacerdote Josué, se encuentra delante de Dios, delante de Jehová, y a su lado derecho está, ¿quién? Satanás. Y a su lado izquierdo está el ángel de Jehová, el cual vimos ampliamente que no era otro personaje más que el mismo Señor Jesucristo. Y esto, mi amado, sí, se volvió de hecho como una especie de juzgado, donde Dios sería el juez, el ángel de Jehová sería el abogado y Satanás sería el fiscal, o lo que se reconoce en el ámbito cristiano como el acusador. Y allí, mi querido hermano, si Dios de una u otra forma, si acepta a Josué tal cual como está. Y cuando digo tal cual como está, es porque Josué se había presentado de una manera indigna delante de Dios en esta visión. Recuerda que todo esto es una visión o un sueño o una revelación. Sí, esto no necesariamente es un evento real. Sí, pero sin embargo esto se lleva a cabo en el cielo. Y allí, mi querido hermano, Satanás, al ver la disposición de lo que se habría de hacer, impide o trata de impedir de que Josué sea acepto, que Josué sea recibido por Dios. Porque al verlo de manera indigna con ropa contaminada, esto empañaba el ejercicio del sumo sacerdote. Allí es donde aparece el ángel de Jehová y le dice así, en este caso a Satanás, que él no puede intervenir, estoy parafraseando, él no puede intervenir en los designios que Dios ha establecido en función de la elección que él ha hecho en cuanto a Josué. Es decir, no importa en qué condición se encuentre, si Dios le ha permitido ingresar y estar delante de él, pues que así sea. Y toma como ejemplo la ciudad de Jerusalén, la cual de entre todas las ciudades del mundo, Dios la escogió para sí, para allí depositar y hacer habitar su santo nombre. Y de allí se toma la expresión que Josué sería como un tizón arrebatado del incendio o del fuego, como una especie de luz todavía que podría ser utilizada, pero ahora por el Señor. Usted recordará que había una diferencia entre un tizón y un carbón, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? En el tizón todavía se puede vislumbrar ¿qué cosa? Sí, su fuego que quema en el interior, a diferencia de un carbón que podría estar entre cenizas, pero totalmente apagado. Y querido, cuando esto ocurre, en el versículo 4, si me acompaña para poder darle seguimiento al estudio de este precioso tiempo, cuando vamos al capítulo 3, verso número 4, el ángel del cual obviamente está haciendo uso de una especie de intercesión, dice la Escritura, que habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Es interesante, mi amado hermano, porque si bien es cierto, Satanás había usado este medio o esta forma de presentarse de Josué, esto no necesariamente decía de que Dios lo quería así. Y esto es importante, mi querido hermano, porque aquí se puede ver los primeros indicios espirituales para nosotros. El hecho, de acuerdo a nuestro, diríamos, acostumbrado decir, porque en la Biblia no lo dice, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no implica que todo individuo que se acerque a Dios debe de permanecer en el pecado.
De hecho, el apóstol Pablo dirá en una de sus cartas que si, mi amado, que si Dios obviamente por medio de su gracia nos perdona de nuestros pecados, no implica de que perseveremos en ellos, sino por el contrario. Ahora, Josué está con ropas indignas, ropas sucias, ropas contaminadas. Y ya vimos la semana pasada por qué cosas o causas se puede el sacerdote sin contaminar. Pero de esta forma, el ángel de Jehová ordena rápidamente que ante la aceptación de Dios, por decir, ante el sumo sacerdote, debe de él experimentar un cambio inmediato. Es decir, él debe de despojarse de esas vestiduras viles. Si Dios ama al pecador, como obviamente así sucede, mi amado, eso no implica de que te quedes con tu pecado. Si Dios te acepta y Dios te ha llamado, si Dios te rescató de entre el incendio, de entre el fuego, y todavía algo de luz hay en ti, mi amado, el cambio debe de ser inmediato. El cambio, mi amado, el proceso de tu cambio no lo puedes tardar, no lo puedes demorar, ya que esto obviamente podría ocasionar que Dios pudiese también rechazarte. Quiero tomar como referencia y acompáñenme al libro de Apocalipsis porque creo que es muy necesario tomar como indicio de primera orden bíblico lo que dice en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, refiriéndonos a la iglesia de Éfeso, que ya por cierto también la hemos estudiado. Acompáñenme por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, hay una sentencia de Dios para la iglesia de Éfeso que es muy rigurosa. Versículo número 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. Lea por favor lo que dice allí. ¿Lo encontró? ¿Sí? Dice la Escritura, recuerda, le dice el Señor a la iglesia, por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí está la sentencia. Pues si no, ese término, pues si no, implica, yo sé que se podría escuchar algo drástico, pero eso es una amenaza. ¿Sí? Una amenaza. Mucha gente dice, ¿qué? ¿Me estás amenazando? Y para no entrar en mucha comunicación, no, solo te lo estoy diciendo. Pero no, Dios sí amenaza a la iglesia. Le dice, pues si no haces esto, es decir, pues si no recuerdas, sí, en el caso de la iglesia, todo lo que hiciste en ese sentido de manera correcta lo que me agrada. Segundo, si no te arrepientes. Y tercero, si no vuelves a hacer todo lo que dejaste en stand-by o de manera de pronto secundaria, si no lo vuelves a tomar, dice el versículo 5, si no, vendré pronto a ti y quitaré, dice la Escritura. ¿Qué cosa quitará? Quitaré, dice la Escritura, tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, esto cobra mayor fuerza cuando usted entiende lo que implica el candelero. Usted recordará en el mismo Apocalipsis, capítulo 1, pero estoy simplemente recordándolo, pero como ejemplo para lo que ocurre con el sumo sacerdote Josué. Hermano, Jesús tenía en sus manos 7 estrellas y estaba en medio de siete candeleros. Las estrellas eran los ángeles y los candeleros eran las iglesias. Y el Señor le dice a Éfeso, si tú no enmiendas lo que tienes que enmendar, si tú no te arrepientes, si yo voy a quitar la iglesia de su lugar. Es decir, te voy a remover de donde yo me paseo en medio de ti. Eso prácticamente es como separarla de la iglesia. O dejarla, mi amado hermano, sin su cobertura. Dicho esto, y volviendo al libro de Zacarías, en el capítulo número 3, dice pues el versículo número 4. Quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, ojo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora, ¿por qué se lo dice? ¿Por qué le hace este énfasis en una acción que era más que visible? Para que Josué, el sumo sacerdote, lo tenga muy
presente. Entendamos esto, mi querido hermano. Dios obra en misericordia en tu vida. Y a veces podríamos decir que hasta en nuestra oposición, aún Dios podría llegar a tocar nuestras vidas y cambiarlas. Pero eso, mi amado, debe de tener un precedente muy fuerte en cada alma que recibe semejante regalo, semejante don. Usted y yo no podemos pasar por alto lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, todos los días de nuestra vida, mi querido hermano y hermana, usted debe de tener muy, pero muy latente, muy fresco en su corazón todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en la primera gran y preciosa y poderosa obra es habernos perdonado de nuestros pecados. Si esto no hubiese ocurrido, mi amado, estaríamos muertos, dirían en película, seríamos unos zombies vivientes acá. No tendría sentido nuestra vida. Pero Dios, mi amado, nos ha perdonado. Amén. Y eso es lo que el Señor le dice a Josué, el sumo sacerdote. Mira, Josué, te he, dice aquí, versículo número 4 en la parte final, mira que he quitado de ti tu pecado, y cosa curiosa, adicionalmente, te he hecho vestir de ropas de gala, vendría a ser de ropas de fiesta. Tu vestidura, que obviamente la manchaste, te la he cambiado. Ahora ya no eres, o por lo menos tu ropa, tu exterior, ya no es conforme a tu interior. Yo te limpié y quiero que lo de adentro también se refleje hacia afuera. Y este es el segundo indicio espiritual, mi querido hermano. Lo que Dios ha hecho dentro de ti debe salir al exterior. Esto no podría ser como una película cristiana sin cristiano a la secreta. Si tú debes manifestar fuera de ti lo que Dios ha hecho dentro de ti. Amén. No puedes esconder esto. No se lo puede, mi querido hermano, sin ocultar. De hecho, cuando uno va a la Escritura, ven conmigo, por favor. Quisiera ir a los Evangelios y miremos con detenimiento qué nos dice el Señor Jesucristo referente justamente a esto que ha hecho Dios en Josué. En el Evangelio, según San Marcos, capítulo número 4. Evangelio según San Marcos, capítulo número 4, verso número 21. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Ahora, estas palabras son interesantes, ¿sabes? Porque esto ocurre bajo bajo el contexto de la época. La luz, por lo general, llamado, se la traía, ojo con esto, se la traía del exterior hacia el interior de la casa. ¿Sí? Y dice, si acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de un cajón, quienes dicen debajo de una mesa o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero, versículo número 22, porque no hay nada que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. Ahora, y esto, mi amado, se lo puede entender en las dos connotaciones de la Biblia. Primero, en la maldad del hombre. Cuando el hombre es perverso, mi amado, cuando el hombre, digamos, se identifica con el pecado, su pecado se hace visible. Amén. El pecado también da a luz. Y dice la Biblia que la luz, en este caso hablando de la luz de alumbramiento, el alumbramiento del pecado es la muerte. Pero la luz de vida, mi amado hermano, es justamente eso, vida eterna en Cristo Jesús. Todo creyente no puede pasar con su, digamos así, con su luz apagada. Tú debes de, mi amado, manifestar la luz. Esto se trae a cotación. De hecho, acompáñame a un texto paralelo. Ven conmigo, por favor.
Acompáñame, por favor. Si allá en el Evangelio de Lucas, capítulo número 11, veamos un texto paralelo. Aquí hay una ampliación de lo que Jesús dice en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 11, Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso número 35. Mira lo que nos dice allí el Espíritu Santo. ¿Está bien? Nos dice el Señor, mira pues. ¿Ya lo encontró? Mira pues, no suceda, o es decir, cuidado que acontece esto. ¿Qué cosa? No suceda que la luz que en ti hay pueda transformarse o pueda hacerse, que dice la Escritura, tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, esto, mi amado, mira con detenimiento esto, será todo luminoso, es decir, de adentro hacia afuera, todo luminoso. Mi amado, el que comienza a caminar en Cristo Jesús, obedeciendo su palabra, orando, leyendo, llenándose de conocimiento, poniendo en evidencia lo que él ha aprendido, mi amado, todo el mundo, sin que tú te pongas en la frente, sí, algo que diga ahí cristiano, todo el mundo verá que Cristo vive a través de ti. Todo el mundo lo verá, mi amado. No necesitamos la Biblia bajo el brazo para que la gente diga, eres cristiano o eres hermanito. Mi amado, la vida cristiana se refleja por las obras que nosotros hacemos. Cuando el vuelto va de más, tú lo devuelves. Amén. Claro. Cuando se cae la billetera de alguien y tú vas a 3 pasos de él, mi amado, agarras la billetera, avanzas rápidamente y llamas al que ha perdido su billetera y se la devuelves. Amén. Mi amado, cuando uno es cristiano, mi querido hermano, es evidente de que debe de manifestar lo que es. Y eso es lo que de una u otra forma, si Dios le dice a Josué, el ángel le hace esta acotación, mira, tu pecado ha sido perdonado. Y tu vestidura ya no es contaminada, ya no es vil. Ahora te han vestido con ropas, dice la Escritura, con ropas de gala. Y eso, mi amado, implica también una gran responsabilidad. Yo quisiera que me acompañes porque quiero tener un texto que me parece muy, pero muy importante. Cuando uno va a la carta, y ven conmigo por favor, vayamos a la carta de Judas. En el penúltimo libro también del Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis, ¿sí? Carta de Judas. ¿Qué tiene? Dice el Espíritu Santo, ¿sí? Versículo número 12. Mira cómo el Señor hasta lo sumo quiere que cuidemos lo que Él ha limpiado y la ropa o el vestuario que Él nos ha dado. ¿Lo tiene? Dice el Señor allí, verso 12, estos, ¿lo tiene? ¿Ya lo encontró? Judas 1, verso 12, estos son manchas en vuestros, dice allí, ¿en vuestros qué? En vuestros ágapes, que comiendo, dice ahí, y esto como una referencia muy fuerte, que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿qué ocurre, mi querido hermano? Dice ahí, se apacientan, dice allí, a sí mismo, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, es decir, que no tienen hojas, y también sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahora, para entender con algo de mayor claridad, el mismo texto, mi querido hermano, lo leeré en la traducción del lenguaje actual.
como para poder despejar ciertas incógnitas en la lectura de este verso. Y dice, es una vergüenza, dice el apóstol Judas. Ahora, entendiendo algo, el contexto de ese texto va directamente, mi amado hermano, a llamar la atención a todos aquellos que se dicen ser algo en medio de la iglesia. Aquellos que tienen de una u otra forma algo que hacer dentro aparentemente de la iglesia. Entre ellos, ¿quiénes? Los maestros, los que tienen, diríamos, renombre, los que son considerados como apóstoles. Pero claro, todos ellos han caído en la hipocresía y en la falsedad. Cuando ellos incurren en esto, entonces el Señor en el verso 12, y lo leeré de la traducción del lenguaje actual, dirá lo siguiente: es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, vamos con esto, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua. El viento lleva de un lado a otro. Parecen árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Pero qué curioso. Todas estas palabras, hermanos, se habla contra personas que aparentemente son cristianos y que están sirviendo en la iglesia. La luz, mi amado, al igual como Jesús lo dijo, es el fruto que tú y yo podríamos dar. Y bíblicamente, un árbol bueno da fruto bueno. Y un árbol malo dará fruto malo. Dios le dice a Josué, mira lo que estoy haciendo contigo, Josué. ¿Se acuerda que el miércoles pasado le dije que vamos a ver si la demanda que Dios va a hacerle a este hombre? De ahí llamado el tema, de hecho, de esta preciosa noche, hablando, si de manera ya más puntual, si con el tema que es, si ponte a la altura. ¿A la altura de qué? De lo que Dios ha hecho. Si retomo la lectura, mi querido hermano, versículo número 5, después de que el Señor lo acepta, después de que el Señor lo limpia, después de que el Señor, mi querido hermano, le quita su pecado, va la demanda divina. Tú siempre, amado, debes de considerar de que el Señor, al darnos su gracia, al darnos ese regalo inmerecido, mi amado, espera mucho de nosotros. No como paga de lo que Él ha hecho, sino como un acto de agradecimiento de lo que, mi amado, Él nos ha concedido. Si alguien, digo yo, te recoge de la calle y te da posada en tu casa, en la casa de Él, mi amado, por lo menos, digo yo, ¿no? A manera de agradecimiento me levanto temprano, barro el hogar, trapeo el hogar, hago los mandados, si tiene perros le mando a los perros, pero trato de ganarme ¿qué cosa? Por lo menos la voluntad del dueño de casa, hasta para que cuando me sirvan un plato de comida, cuando lo hagan podrían decir, venga, sírvase, porque hoy veo que usted se ha sacado del aire de esta casa. Y eso, mi amado, trabajándole al hombre, haciendo de una u otra forma un acto de agradecimiento para otro ser humano. Y para Dios, que no hay paga humana que pueda llegar a recompensar el gran sacrificio de su amado Hijo. Mi amado, deberíamos de vivir de rodillas delante de Dios. Ahora bien, en el versículo 5, dice el Señor, y aquí, mi amado, créame que la sangre se me congela. Dice, después digo, al mismo Josué, le dice el Señor, pongan mitra limpia. Ojo con esto, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Eso significa que su atuendo no solamente estaba manchado en las vestiduras, hablando del atuendo del pecho para abajo, sino que también tenía sucia de cosa, su mitra.
Ahora, yo sé que para muchos dirán, ¿qué cosa es la mitra? Bueno, apunte. La mitra, mi amado hermano, era una especie, porque no le puedo decir textualmente lo que era, pero era una especie como de como un turbante o un gorro, ¿sí? Sagrado, obviamente, del cual se había dado orden a Moisés que se lo elaborara para poder ministrar dentro del tabernáculo de reunión. ¿Qué implicaba la mitra? Cubrir la cabeza del hombre. Ojo, cubrir la cabeza del hombre. De hecho, simbólicamente, todo judío utiliza, entre comillas, una pequeña mitra, pero tiene otro nombre. ¿Qué nombre es ese? Si no me falla la memoria, creo que se llama no me recuerdo si es el quipé o algo semejante. No me recuerdo. Utiliza una pequeña gorrita aquí atrás. Sí. Kipá, pero no. La kipa, sí, si no me falla la memoria. Bueno, mi amado, este pequeño sombrerito o gorra para el sacerdote no era tan pequeño, era una especie de turbante alto. No se les muchas especificaciones, pero voy a la referencia bíblica. Cuando vamos al libro del Éxodo, venga rápidamente conmigo, porque Dios nos quiere dar algo especial a través de esto. En el capítulo 28, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo número 28. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo, versículo, voy a leer, del verso 1 al versículo número 4. ¿Ya lo encontró? Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Verso 2, lean. Versículo número 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Verso número 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, que era el gorrito, y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis, dice aquí, ¿qué cosa? Para que sean mis sacerdotes. Dicho esto, mi querido hermano, este equipamiento sacerdotal sí tenía una referencia en la Biblia. De hecho, quisiera leer lo que dice un comentario. Probablemente, sí, este atuendo, hablando de la mitra, sí, fue usado de forma muy especial, pero se desconoce la forma exacta en la que se lucía. Pero se sabe que hacía de una pieza de lino, la cual consistía en varios metros de largo, pero recogidos, ¿sí? Y a su vez, dentro de ella, si se encontraba o salía del medio de este turbante, si una placa de oro en su parte, en este caso frontal, que decía: santidad a Jehová. Mi amado, esta placa que estaba incrustada dentro de, en este caso, de la mitra, mi amado, reflejaba eso: santidad a Jehová. Cuando Dios, si volvemos a Zacarías capítulo número, volviendo por favor al capítulo número 3, versículo número 5, pusieron, dice la Biblia, una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas
y el ángel de Jehová, dice la Escritura, estaba en pie cuando esto se hacía. Mi amado, Josué quedó prácticamente desde la cabeza hasta los pies totalmente inmaculado, es decir, totalmente limpio, y con su mitra en la cabeza que decía santidad a Jehová, es decir, consagrado para Jehová. Ahora bien, mi querido hermano, todo hijo de Dios, es decir, tanto usted como yo, debemos también de entender que de una u otra forma hemos también sido consagrados por Dios a través de Cristo Jesús. Cuando uno va a la Biblia, mi amado, y ven conmigo por favor, porque si quisiera ver aquí esta parte, en la primera carta de la epístola de Pedro, capítulo número 1, acompáñame por favor. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, mira lo que nos dice el Espíritu Santo, versículo número 15, ¿sí? Y 16. ¿Ya lo tiene? Primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 15 al 16. Dice el Señor, sino como aquel que os llamó, es ¿qué cosa? Es santo, sed también vosotros santos, ¿sí?, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos. Dice ahí, ¿por qué? Porque yo soy santo. Esto, mi amado, lo comparo con Éxodo 28. Ven rapidito, verso número, leeré desde el versículo número 35 al 36. Mira lo que nos dice el Señor. Éxodo, capítulo 28, versículo, 36 al 37, versículo 36 al 37. Un versículo posterior. Éxodo 28, verso 36 al 37. ¿Lo tiene? Dice nuestro Señor, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, es decir, en letras de imprenta, santidad a Jehová. ¿Y qué con ello? Y la pondrás con un cordón de azul, dice, y estará, ¿qué nos dice? Sobre la mitra, ¿sí? Por la parte delantera, por la parte delantera de la mitra estará. Verso 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos, dice allí, de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de quién? Delante de Jehová. Mi amado, esa mitra que Dios ordenó que se pusiera sobre la cabeza de este sumo sacerdote, mi amado, le recordaba el compromiso de fidelidad que debía manifestar delante de la presencia de Dios. Así como el sumo sacerdote fue revestido porque se había contaminado, nosotros también hemos sido revestidos del Espíritu Santo, mi amado hermano. ¿Cómo está? Y quisiera hacer la pregunta, ¿cómo está tu vida de santidad a Dios? Palabra para algunos hasta ambigua. Ahora se dice, estoy bien, creo que he mejorado, pero poco o nada se usa sobre todo en nuestro dialecto y decir, hermano, creo que estoy más santo que nunca. Entendiendo que santidad es sinónimo de consagración a Dios. Y este término es muy usado en la Biblia. Jesús, mi amado hermano, hablándole obviamente a sus discípulos, demandó de ellos el compromiso de la santidad.
Los apóstoles en sus cartas demandaron a las iglesias que sean santas como Él es santo también. Y yo pregunto, mi amado, ¿y tú cómo estás? Podrías verte en un espejo y decir, hoy creo que soy más santo que ayer. O al inverso, hoy creo que soy más diablo que ayer. ¿Cómo está tu vida de santidad? Mira que es un identificador frontal delante, mi amado, de todos aquellos que te puedan llegar a ver. La Escritura, mi amado hermano, cuando vamos pues al libro, y acompáñame por favor, cuando vamos delante de nuestro Dios, a través obviamente de la Escritura, en el versículo número 7, sí, del capítulo 3 de Zacarías, luego de que lo reviste de una nueva vestidura y con un gran esplendor, en el versículo 6, leo hasta el 7, nos dice, y el ángel de Jehová, ojo, amonestó a Josué. Ojo con esto, mi querido hermano. Dios lo había justificado. El diablo se lo quería llevar de la nuca, ¿sí o no? Y eso lo vimos la semana pasada. Satanás, llamado, reclamaba la vida de Josué. Así como cuando cayó en las cartas de Judas también, se reclamaba el cuerpo de Moisés. Moisés cuando salió de Egipto no salió con manos limpias. Salió asesinando a un egipcio. Y de esa falta se podría decir que no se había hecho ningún tipo de ¿qué? De justificación, de restitución. Y cuando Josué, el sumo sacerdote, también empañó su vestidura, de seguro que lo hizo a sabiendas, porque así no se podía ministrar. ¿Quién de nosotros a veces participa de la Santa Cena sabiendo que tiene pecado? ¿Quién de nosotros a veces no sale manchado en su corazón por algún tipo de pecado, de orgullo, de rencor, de odio, aún va con alguna raíz de amargura, pero sale a evangelizar? ¿Quién de nosotros, mi amado hermano, no se pone a repartir tratados sabiendo que tiene algo que no ha perdonado por mucho tiempo? No hace muchos días tuvimos este encuentro juvenil acá nosotros. Y mucha gente decía, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Tienen fiestita? No, teníamos un tiempo de, mi amado hermano, de exposición entre nosotros. ¿Para qué? Para poder sacar toda la basura que hay en nuestro corazón. ¿Para qué, mi amado? Para que podamos servir de una manera santa a Dios. Para que la alabanza fluya y el vaso no sea un obstáculo a la hora de servir. Para que cuando nos paremos delante de los niños, ellos sepan, mi amado, que la enseñanza sale no solo de labios, no solo de letra muerta, sino de un corazón que también ha podido absorber en esencia la demanda bíblica. Mi amado, ¿eres más santo que ayer? ¿Estás a la altura de lo que Dios ha hecho? El ángel de Jehová no pasa por alto lo que se ha hecho con Josué. Y le dice, amonestándolo, así dice o ha dicho Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos. Recuerda que esto le dice directamente a quién? A Josué, al sacerdote. Le dice, si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar también. 3 cosas se le pide, y de hecho también se le da a Josué. Le dice el Señor, si anduvieres en mis caminos, y si guardares, pero 2 cosas, y si guardares mis ordenanzas. Mi amado, no veas tan difícil la Biblia a la hora de obedecerla. No la veas tan complicada. No te llenes de tantos dogmas. Mi amado, ir en el camino de la santidad es ir en el camino de la obediencia. ¿Sí?
No lo hagamos tan complicado. No nos llenemos de tanto ritualismo, ni de tanta posiblemente doctrina de hombre o dogma de una denominación. Aquí, mi amado, por lo menos en este lugar, no nos llenamos de tanta telaraña para poder decir que somos cristianos. Si la hermana o el hermano quiere venir, mi amado hermano, vestido de una manera sencilla, pues bienvenido. Y si quiere venir de terno, pues bienvenido también. Y si quiere venir de ropa de gala, pues bienvenida. Y si viene haciendo ejercicio del gym y tiene un calentador, pues bienvenida también. Entendemos, mi amado hermano, que la santidad no se reviste de ropa, sino de corazones que quieren y están dispuestos para obedecer a Dios. Y claro, de la abundancia de lo que hay acá, hablamos, pero también nos vestimos. Con esto tampoco quiero dar pauta que las hermanas vengan enlicradas. El hermano, ay, pastor, que veamos enlicrado. No. Así está, pero si viene de parte, insisto, si viene del gym y se le hace tarde para la iglesia, que venga. No le vamos a cerrar la puerta. Pero si alcanza a ir a la casa, pegar su baño y venir como Dios manda, pues venga también como Dios manda. No con esto le digo a los varones viejos que ven en pantalones, no. A veces nos pasa, cuando vemos a los adultos con pantalones, siempre hay un niño, digo yo. ¿Dónde están los padres de la criatura? Hay que venir de acorde también, llamado, obviamente, a la casa de nuestro Dios. Insisto, mas sin embargo, para nosotros, hermano, el guardar los mandamientos del Señor no son, como lo decía Pablo, no son gravosos. Para nosotros es un deleite guardar las ordenanzas del Señor. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Hermano, son cosas sencillas. Hermano, a la verdad, no quisiera limitarnos a decir, vengamos a la iglesia, leamos la Biblia, oremos y ya está. Pero sí quisiera ampliarlo. El Señor, cuando nos demanda algo, nos dice, miren tus ojos por mis caminos. Y los caminos del Señor, mi amado hermano, obviamente que pueden ser diversos, todos se sujetan bajo la piedad, bajo la misericordia. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Para qué nos vamos a llenar de tanta escaramuza? Tienes en tu corazón algo contra alguien, perdónalo. Y estás cumpliendo la ley. Y estás cumpliendo la gracia también. Amén. Ves a un viejito caído, ayúdalo. Es tu prójimo. Y estás cumpliendo la ley y la gracia también al mismo tiempo. Amén. Cobra la quincena y vas a diezmar. Estás cumpliendo la ley y la gracia también. Ay, hermano, sigo hablando del prójimo. Es que no nos podemos complicar. Porque todo, hermano, es como que usted, y la verdad es esa, cuando usted lleva el dinero, ¿a dónde lo lleva cuando lo compra? Al lugar. Para poder compartir de su esfuerzo con los que usted ama. ¿Verdad que es así? Y en mi casa, primero se ama a Dios. Y le doy a Dios lo suyo y comparto el resto con mi familia. Esto por el caso de mi hijo. Estaba trabajando en el banco y obviamente hubo recorte y afuera. Y yo que soy el número uno con mi hijo, no con los hijos suyos. Yo que soy como, bueno, ahí en el escenario, no como Satanás, pero primo de él. Lo hinco y le digo, ajá, lo estabas diezmando, ¿no? Ya, papá, que tú molestas. Bueno, yo te digo nomás. Eso sí, a mí yo soy una piedrita en el zapato. Lo olvidaste de llevar, ahí está, toma tu maduro de hoy. Y con queso. Después conversé con él y me dijo, ya oré, yo voy a diezmar. Ojo, oró y dijo que iba a diezmar. A la semana tuvo trabajo. Y ya diezmó. Aleluya. Yo le voy a decir usted, el Facebook, YouTube y yo. Ay, casi no se ríe. Mi amado hermano,
A Josué le dijeron, Josué, anda en mis caminos y guarda mis mandamientos. Si lo haces, 3 cosas pasarán. Primero, ¿qué nos dice el Señor? Versículo 7. Tú gobernarás mi casa. Qué lindo, mi amado. Y esto, ojo, esto no solamente funciona en el ámbito sacerdotal, en el ámbito ministerial. Esto sirve hasta en tu casa. El que dice, como padre y como madre, pastor, dice no me obedece. Pastor, he perdido autoridad. Pastor, yo hablo y es como hablarle al viento. Nadie quiere hacer lo que yo les ordeno. Primero, sujétate a la autoridad divina y Dios te dará honra para que a ti también se te sujeten tus hijos. Hasta el perro te va a obedecer. Sujétate a autoridad y Dios te dará autoridad. Siembra en tu vida, mi amado hermano, si siembra en tu vida para Dios la sujeción a la autoridad divina, y Dios, mi amado hermano, también honrará eso y te dará autoridad sobre la tierra, sobre tu casa. ¿Quieres que tus hijos te obedezcan? Comienza a obedecer a Dios. Dios honra, siempre lo he dicho, siempre lo diré. Dios honra a los que le honran. Honra a Dios y Dios te colmará de su honra también. Y pondrá sobre ti, mi amado hermano, lo que tú hoy tanto reclamas. Obediencia también. Obedece a Dios y los tuyos te obedecerán. Desobedece, mi amado, y de seguro, si los demás también se irán en tu contra. Si tu palabra no valdrá ni 2 reales. Dice la Escritura aún más, no solamente, dice la Escritura, versículo 7 estamos, no solamente si gobernarás mi casa, sino también que guardarás mis atrios. Y eso sí tendría que ver con aquello que aspiraba, mi amado hermano, el sacerdote para poder ejercer sus atrios, los atrios de Dios. ¿Por qué crees que el Señor dice que todo aquel que quiere servir para el Señor, primero tiene que, ¿qué cosa en casa? Tiene que tener a su casa en sujeción. ¿Quieres ser un líder de excelencia? Mi amado, sí, Dios te lo va a dar si tú acatas la ordenanza y acatas los caminos de Dios. Guarda su palabra. Ponlo por obra y arreglado el libro. Amén. Pero tú eres difícil. No es difícil. Es difícil cuando te vas directamente a tratar de vivir todo lo que la ley te dice. Pero si tratas de vivir conforme a la gracia de Dios, que es el amor a tu Señor por encima de cualquier cosa, y por amor a tu prójimo, mi hermano, se hace sencillo vivir la vida cristiana. Estás trabajando, haciendo tus cosas. Viene un compañero, ¿a qué no sabe lo que le contaron? Papito lindo, ahorita estoy ocupado trabajando. Si mi cuento lo recibo después de las 12 de la noche. Así que después te espero. Punto. Te has puesto a cuentas con tu prójimo. Un pecado menos. Pero claro, si tu oído te pica y dices, que no sabes para el día y dejas hasta el trabajo. Estás fregado. ¿Me entiende, mi querido hermano? Ejemplos como estos son cotidianos. Tú no puedes, mi querido hermano, dejar que, si como digo, se dice a manera de eslogan, tú no puedes evitar que las aves vuelen. Tú no puedes, mi amado hermano, evitar así que los buitres andan dando vueltas encima de ti, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre tu cabeza. Que el chisme, sí, que el chisme en todos lados. Cuento hay en todos lados, hermano. Hipocresía hay, pero estamos plagados, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero de eso, hacerme a mí, amigo, yunta, ñañita, del cuentero, mi amado, eso sí que me afecta. Eso sí que me va a meter en problemas. Gracias a Dios aquí ya sabíamos eso, para la gloria de Dios. Amén. Amén, jóvenes. Aleluya.
Estamos aliaditos a brilla esa muchacha. Apago la luz y ellos resplandecen como luminares del mundo. Dios es grande, mi amado. No solamente gobernaría, obviamente, como lo dice la Escritura, su casa, sino también guardará los santos del Señor. Y entre estos que aquí están, dice la Biblia, cuando dice entre los que aquí están, ya no se refería ni a la casa ni al tabernáculo, sino que se refería a qué cosa, al Dios mismo, ahí pegado en su trono, a los ángeles, pero no al diablo, ¿no? Tú tendrás lugar aquí, donde yo te he vuelto a recibir como ¿qué? Como sacerdote. Aquí volverás a tener lugar. Mi amado, qué grande es nuestro Dios. Pero, ¿qué acontece cuando menospreciamos las palabras de Dios? Mi querido hermano, cuando yo voy a la Escritura, acompáñame por favor al Nuevo Testamento. En la segunda carta del apóstol Pedro, esto es triste, pero porque hay quienes no pueden, no porque no se pueda, sino porque no ponen su voluntad en ello. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso número 20. Hay quienes no ponen, mi amado hermano, su voluntad para poder mantenerse en santidad. Yo sé que la tentación es fuerte, pero la tentación no supera el poder de Dios que fluye en ti a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Dice el versículo 20, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso número 20. Dice el Señor, ciertamente, mira que está hablando de hermanos que no pueden. No porque no lo puedan, sino porque no dan, mi amado, no dan toda su voluntad al régimen del señorío de Cristo. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado, ya se escaparon de las contaminaciones del mundo. Josué, el sumo sacerdote, cuando recién se metió a ministrar, hermano, el Señor lo limpió. De manera inicial estaba limpio. Como dicen algunos, escoba nueva, barre bien, así le dejamos aquí. O lo dejamos todo. Sí, estaba limpio. Y de hecho, el Señor a quienes nos ha sacado del régimen de este mundo, hermano, nos limpió. Pero ¿qué ocurrió? Leamos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué ocurrió? Enredándose otra vez en ellas, somos ¿qué cosa ahora? Y esto es lo que a veces no entendemos, o por lo menos nos escondemos en una falsa trinchera, diciendo, yo ya he sido limpiado, Cristo ya está en mi corazón, yo ya conozco su palabra, e inclusive el Espíritu Santo mora en mí. Y piensa o cree que porque tiene todos estos beneficios, puede hacerle frente allá afuera nuevamente a las tentaciones. Hermano, hay tentaciones y tentaciones. Hay unas que son, se podría decir, fáciles de contrarrestar. Pero hay otras, mi amado hermano, que aún hasta los creyentes más parados en el Señor los ha tumbado abajo. Claro, entre nosotros aquí tratamos de que eso no ocurra. Por eso los consejos, por eso las alertas, por eso las consejerías, los mensajes, todo el Señor, mi amado, usa en un culto, ¿para qué? Para mantenernos ahí bajo la cobertura de su santidad. Pero hay quienes, parece ser que esto no es de tanta importancia, y dicen, sí, yo sé lo que tú me dices, yo sé lo que se predica, yo sé lo que Dios quiere, pero quiero tener cierto tipo de experiencias. Y ahí ocurre lo que dice el texto. Nos enredamos. Así como cuando alguien podría verse
diríamos, no lo sé, mi amado, caminando por maleza podría meterse entre hierba o esas espinitas, no sé cómo es que le dicen, esto que cuando uno se mete en pasto o en hierba o en monte, sale con el pica pica, dice, no, pero no es, se llama pica pica. ¿Cómo se llama? Cadillo, bueno. Cadillo, bueno. La cosa es que sale totalmente impregnado, ¿verdad? De estos, no tan grandes, tampoco tan chiquitos, de estos estorbosos, sí, diríamos así, espinas que se pegan en la ropa. Mi amado, cada vez que un creyente sale al mundo para disfrutar de él o tratar de tener experiencias en él, mi amado, se contamina, así como este tipo de males, de ortigas, como también le dicen, ¿no? Entre otras cosas. Y ahí es donde el Señor te dice, saliendo otra vez, se enredan, son vencidos. Mira que no vencemos cuando nos contaminamos aquí el mundo. Somos vencidos y nuestro postrer estado viene a ser peor. Aquí yo encuentro una respuesta del por qué Satanás le dijo a Dios, me pertenece. Él debió haber cuidado su vestidura para servirte, pero está todo contaminado. Y como está sucio y está otra vez puerco, este es mío. Y ahí es donde el Señor nos da la advertencia final. Dice la Escritura, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En pocas palabras, mi amado hermano, pisoteamos la sangre de Cristo. Y ahí es donde sale a relucir en la carta a los Hebreos que luego de haber pecado deliberadamente ya no queda más sacrificio por los pecados, sino ¿qué cosa? Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Para concluir, cuando retomo la carta de Zacarías, del capítulo 3, verso 8, luego de que el Señor me dice, guarda mis mandamientos o mis ordenanzas y anda por mis caminos, dice en el verso 8, escucha pues ahora, y pon tu nombre ahí, yo pongo el mío, escucha ahora, Paul, escucha ahora, Moisés, escucha ahora, Ramón, escucha ahora, Rómulo, escucha ahora, Josué. Escuchemos ahora, iglesia, mi casa será llamada casa de Dios. Escucha pues ahora, Josué, somos sacerdotes. Yo sé que muchas personas somos sacerdotes, no, todos somos sacerdotes delante de Dios. Es algo redito en la Biblia. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son, ¿qué dice? Varones simbólicos, es decir, que representan algo. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y le está hablando de los hermanos. Claro, en ese entonces, dentro de la visión, le estará hablando de qué cosa, o de quién le estará hablando. Del advenimiento de quién. De Cristo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. En un día. ¿Qué día puede ser? El día
de la muerte de quién? De Jesús. Mira qué profecía tan Dios, tan puntual, tan directa. Esto ocurrió en la visión y por ende esto era ya un anuncio para el pueblo que estaba de una u otra forma, si queriendo levantar los muros y el templo, claro, le llegó como un balde de agua. En un día voy a perdonar al pueblo. Dice la Escritura, en aquel día, verso número 10, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Es decir, celebrarán y repartirán comida. En este caso, en festejo de lo que voy a hacer. Mira, lo que se le muestra a Zacarías con Josué es lo mismo que Dios haría, pero para con todos nosotros. En un solo momento, Josué fue perdonado y fue cambiado de su imagen de ignominia por una imagen de grandeza y de gloria. En un instante. Y Dios de una u otra forma haría lo mismo, pero con todos aquellos que depositaran la fe en ese renuevo que era Cristo Jesús para el mundo. Amado, ¿estamos a la altura de esto? Nosotros ya conocemos la salvación. Sobre nosotros ya está el santo mandamiento. Solo nos toca obedecer. Y 3 cosas pasarán. Gobernarás tu casa. Amén. Servirás en los atrios de Dios. Y reservarás un lugar donde Cristo también está. Amén. Eso lo ha prometido el Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Oremos al Espíritu Santo y digamos, amado Señor,